Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Quiero hablar esta oportunidad de números, no de libros, sino que de números. Amén. Y aparte de eso, aparte de hablar de números, quiero mencionarle que cada uno de los que estamos acá, los científicos han dicho, y présteme atención a este dato, los científicos han dicho que si se pudieran vender todos nuestros órganos y hasta la piel, el cabello, todo, cada persona vale 43 millones de dólares. Cada persona. Eso es sin que no sea cristiano. Estamos hablando de números, correcto. Pero hay un pequeño detallito en la cultura occidental. Nosotros estamos en la cultura occidental. Y el pequeño detallito es que, amén, ¿estamos listos? Es que lo regalado no lo valoramos. Amén. Ese es el pequeño detallito. Lo que se nos regala no lo valoramos. Pensando que no vale nada. Si nos regalan a nosotros algo, es porque esa persona tuvo que hacer algo. Y el Señor Jesús nos ha regalado a nosotros la salvación. Y tiene un precio, hermanos, elevadísimo, que lo vamos a ver al final de la enseñanza. Vamos a nuestra Biblia, Efesios capítulo 1, verso 3. Quiero hablar acerca de la riqueza de la salvación. También voy a tocar el punto económico, que es muy importante también. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿a dónde? En lugares celestiales en Cristo. Ve a Pablo hablando desde ya, anticipadamente, de los lugares celestiales. Dice la palabra de Dios, verso 4: según nos escogió en él antes. Ahora, habla del futuro y se va hasta el inicio de todo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo dice la Biblia? Ayúdeme, santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7: en quien tenemos redención. Ayúdeme, por cómo y de qué manera. Por su sangre, el perdón de qué? De pecados. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Hemos orado, tome su asiento y queremos que usted preste toda la atención a la palabra del Señor. Usted sabe que platicar en medio de la enseñanza podría considerarse una falta de educación, y dígale a su hermano: ahorita vamos a escucharlo. Amén. El planeta tiene de 7 a 8 mil millones de personas. Somos demasiados. Amén. Les dije, voy a hablar de números. Tiene de 7 a 8 mil millones de personas. El 70%, del 70 al 91% tiene un celular. Eso significa el 7.4 millones de personas con un celular. El 60% de esa cantidad de personas tiene un teléfono inteligente. El otro 30% utilizan teléfonos que usted y yo ya no los queremos ni ver. Y en el mundo hay 1.64 mil millones de vehículos. Gloria a Dios. De cada 100 personas, 10 personas tienen vehículo propio. El 55% de la población mundial vive en casa propia o alquilada, pero el 45% de la población mundial no tiene un hogar. Gloria a Dios. El 67% de la población mundial tiene internet, y cada país tiene una asignación financiera que se le otorga al país para hacer obras, y si todos los países se unen
a reunir todas las riquezas. No hablo de riquezas de personas, hablo de las riquezas de las naciones. Si todos los países se unieran y repartieran ese dinero, a cada habitante del mundo le corresponden $56,000. Estamos hablando que el mundo tiene dinero. Y solo con el hecho de ser seres humanos somos millonarios ya. Ya tenemos $43 millones. Más $56,000 que nos den. Gloria a Dios. Ahora, nosotros somos extremadamente millonarios. ¿Cuántos son millonarios? Porque somos comprados a precio de sangre. Y eso no se puede comparar con nada de esta tierra. Quiero hablar de 7 hombres, pero después nos detenemos en uno, de 7 hombres más millonarios en la Biblia. El primero es Salomón. Salomón, el problema nuestro, hermanos, el problema nuestro es que muchas veces consideramos que una persona rica se valora la riqueza solo por dinero que tenga un banco. Y la riqueza empieza desde tener la salud. Porque pagar un día de hospital, en un hospital privado, $1,500, $3,000 por la noche. Amén. Pagar por oxígeno por hora es carísimo. Y nosotros tenemos tanta riqueza, tenemos nuestros hijos sanos, tenemos la salud, tenemos nuestra familia bien. Si estamos bajo un techo, gloria a Dios, tenemos riqueza. Si tenemos una cama donde dormir, tenemos riqueza. Si tenemos un plato de comida en nuestra mesa, tenemos riqueza. Y muchas veces se considera que solo el dinero es riqueza. Salomón se estima que tenía $2.2 billones. No millones, sino billones. Es el hombre más rico que ha existido sobre la faz de la tierra. Job tenía $2,000 millones, valorando todo lo que él tenía y pasarlo a una cantidad de dinero. David tenía $400,000 millones. Abraham tenía $5,000 millones. Josafat tenía $50,000 millones. Ezequías tenía $100,000 millones. Nabal tenía $2,000 millones. A diferencia de los anteriores, Nabal era duro, era malvado, era arrogante, era grosero, y su nombre significa insensato, necio, y su conducta refleja a esta persona. Pero quiero que me acompañe a su Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 22. Vamos a tocar algunas citas bíblicas esta noche. Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 22. Y ahora no le estoy inventando, quiero que usted lo vea. Quiero que usted vea cómo Salomón era un día cotidiano. ¿Cuánto gastaba en comida Salomón? No vamos a hablar de otra cosa, solamente vamos a hablar de la comida de Salomón en un día. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 22 dice: y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 23. Ajá. El versículo 23, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Al día Salomón gastaba $95,500. Es la alarma para la oración, hermano. Amén. Gloria a Dios. Salomón gastaba $95,500 diario. Ese era diario para comer. Ahora, la diferencia de Nabal con nosotros, y usted observa, la riqueza no apartó a Abraham, a David, a Salomón de Dios.
siempre estaban agradecidos con Dios. Yo creo que estamos agradecidos con Dios. Ahora, quiero darle este detalle. La Biblia narra que Salomón reinó 40 años. Y si sumamos los $95,500 diarios por esos 40 años, ¿qué cantidad podría darnos? Solamente comida, estamos hablando de más de $1,000 millones en 40 años solo de comida. Y el Dios que alimentaba a Salomón es el Dios que nosotros adoramos. Amén. Pero le pregunto, ¿se puede comprar la salvación con dinero? Y si la salvación se pudiera comprar con dinero, ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar? Gloria a Dios. La Biblia dice que estos hombres eran temerosos de Dios. Una vez más, vamos a nuestra Biblia. Mateo capítulo 16, dice la palabra de Dios, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse significa aborrecerse a uno mismo. Y nos preguntamos por qué en este tiempo cuesta servir tanto a Dios. Por una frase que se ha usado es que yo tengo amor propio. Y esa palabra de amor propio se disfraza por amor al prójimo. Y si dice, bueno, si yo no me amo, y entonces ¿quién me va a amar? Tengo que hacer algo por mí. Y eso nos ha apartado tanto de la riqueza de la salvación que nosotros tenemos. Y vean lo que nos enseña la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí estamos claros en eso? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de sí, de nuestro Señor Jesús, debemos negarnos. Pero negar implica renunciar a algo. Amén. Negar significa renunciar a nuestra condición de vida. Y este es el carácter que se observa en la actualidad. Yo no tengo duda que tenemos un Dios bueno. Yo no sé si usted tiene duda de eso. Yo no tengo duda que tenemos un Dios que bendice. Yo no tengo duda de que hay un Dios que nos saca adelante. Hay un Dios que puede sacarle adelante. Quiero hacerle que usted vaya unos 10, 15, 20 años atrás y observa su condición económica. Se va a dar cuenta que no es la misma a la condición que tiene hoy. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Y porque Dios sigue siendo bueno. Y porque Dios va a seguir siendo bueno. Amén. Pero le dije, quiero tocar la parte económica para luego hablar de la parte de la riqueza de la salvación. Y yo no tengo duda que Dios puede bendecir a alguien. ¿Cuántos creen eso? Pero aquí lo que importa es tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesús. Aquí lo que importa es negarnos a nosotros mismos y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Dios. Aquí lo que importa es que nosotros podamos darle siempre la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que importa siempre, que podamos bendecirle a Él. Gloria a Dios. Cuando observamos la riqueza del mundo y observamos cuánto los científicos pueden ofrecer por el cuerpo y observamos la riqueza de los hombres, nos impresionamos, pero no nos impresionamos del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
No nos impresionamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Eso no nos llega muchas veces a impresionar. Y Jesús sigue siendo el dueño de todo. Yo creo que Jesús sigue siendo el dueño de todo. Comparado a Salomón, nosotros no tenemos ni el 0.1% de todo lo que tenía él. Y podemos agregarle el 0.00000. No tenemos nada comparado a Salomón. No tenemos nada comparado a David, pero eran hombres que amaban a Dios. Y la vida del cristiano, hermano, tiene sus etapas. Pero nuestro Señor Jesús, dice la Biblia, que se despojó de su trono de gloria. Vino a esta tierra y se hizo obediente. Fue humilde, fue manso, compasivo, justo, lleno de amor. Y en ese trayecto dice la palabra de Dios que aborreció todo lo del mundo y entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero ahora la vida del cristiano lleva sus etapas y quiero mencionarle. Primero, nosotros somos creyentes. Nadie puede ser cristiano si primero no es creyente. Amén. Nadie puede ser cristiano si primero no es creyente. Luego pasa la etapa de ser cristiano. Y usted sabe que la Biblia establece que el cristiano se le dijo a aquel que era bautizado en el nombre de Jesús. Y ahora dice la palabra de Dios que de cristiano pasamos a otra etapa, y la etapa es la de discípulos. Y de la etapa de discípulo se pasa a la etapa de amigo de Dios. Porque en Juan capítulo 15 el Señor le dice a los discípulos: ya no los voy a llamar mis discípulos, sino que les voy a llamar mis amigos. Porque a los amigos se les cuentan los secretos. Pero la pregunta es, ¿en qué categoría estamos nosotros? ¿En la categoría de creyentes, en la de cristianos, en la de discípulos o en la de amigos de Dios? ¿Cuántos estamos acá? ¿En qué categoría considera usted que está y que estamos todos? Ahora, para entrar a esas categorías es necesario renunciar a algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a algo? Mire lo que dice Lucas. Vamos a nuestra Biblia. Lucas capítulo 14, verso 25. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y preste atención si no está leyendo, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué duro, ¿verdad? Porque solamente nos estancamos en la etapa de cristiano. Y el discípulo es que todos los días está aprendiendo. Y el Señor dice: el que no renuncia no puede ser discípulo. Y ahora dice la palabra de Dios: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto simplemente significa poner a Dios en primer lugar. Y hoy, esta noche, estamos poniendo a Dios en primer lugar. Pero no debe ser solo esta noche, debe ser todo nuestro estilo de vida. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que el Señor le pedía a cada uno de sus discípulos
a renunciar a algo. Hace unos días atrás, el hermano Evelio estaba aquí enseñando a los jóvenes y enseñaba, jóvenes les decía, en el cielo no valen los títulos, ¿se acuerdan? Los títulos sirven para acá, afuera, en el área laboral, en la iglesia todos somos iguales. Pero dice la palabra de Dios que el Señor pidió que renunciaran ellos a todos. Y lo que enseña la palabra del Señor es muy hermoso, porque Él renunció a todo por nosotros. Él renunció a todo por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿somos más importantes nosotros que Dios? No somos más importantes. Él es más importante que todos nosotros. Pero lo hizo para que nosotros, dice la Biblia, siendo Él rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y está hablando de la riqueza de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la palabra de Dios, y una vez más vamos a nuestra Biblia. Voy rápido acá. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Lo estamos gozando? Y ahora dice Pablo, y miren la forma de hablar de Pablo. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El verso 2 es muy duro, pero así dice la Biblia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Vea lo que dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí aparece la hoja de vida de Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, ¿como qué dice la Biblia? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Pablo echó a la basura su hoja de vida. Explica todo lo que él era, de dónde venía, lo que hacía, lo echó a la basura. ¿Por qué? Porque dijo, no me importa con tal de ganar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con tal de ganar a Cristo. Y hay algo muy hermoso, hermano. Y una vez más le pregunto, ¿cuánto pagaría usted por la salvación? Quiero decirle algo muy hermoso. Y aquí venimos a algo interesante. No voy a leerle el párrafo, pero quiero darle los detalles. Usted puede guardarlo. Dice Mateo capítulo 18, verso 23 al 35, que habían 2 hombres. Uno, dice la Biblia, debía 10,000 talentos. Y présteme atención, ya casi termino. Uno debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. 100 denarios eran 100 días de trabajo. Y un talento, y quiero que vaya haciendo la matemática, un talento pesaba 75 libras. Y los talentos eran de oro y de plata. 75 libras de oro, ¿cuánto cree usted que vale? Amén. Vale, si fuera de oro, vale $2,380,000, un talento. Y debía 10,000 talentos. Qué duro, hermanos. 10,000 talentos. Amén. ¿Sabe cuánto debía? Debía 23,800 millones de dólares.
23.800 millones de dólares. Voy a hacerle la matemática. Si este hombre tuviera que pagar $10 diarios para pagar esa deuda, en años se tardaría 6.520.547 años. Le digo algo más hermoso. Dice la Biblia que está establecido que el hombre pueda llegar a los 70 y a los 80. Gloria a Dios. Ahora vea lo siguiente. Si este hombre durara 70 años, nos preguntamos cuántas vidas necesita para pagar esa deuda. Se tardaría 96.000 vidas para pagar. Gloria a Dios. 96.000 vidas para pagar. Ahora dice la Biblia que este hombre estaba tan endeudado y empezó a rogar que se le perdonara la deuda. Pero cuando encuentra a uno que solamente debía 100 días de trabajo, empezó a hostigarle la vida, empezó a cuestionarle, empezó a cobrarle y a decirle, me debes, y empezó a decirle tantas cosas. Pero dice la Biblia, bueno, se le perdonó una deuda tan grande y una deuda pequeña no la quiere perdonar. ¿Cuántos seguimos acá? Ahora, Dios nos ha perdonado a nosotros. No nos alcanzarían 96.000 vidas para pagar lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. No nos alcanzarían, hermanos. A nosotros nos cuesta perdonar, pero nadie puede comprar la salvación. Si usted es bautizado, tiene el Espíritu Santo, usted es más que multimillonario porque tiene la sangre de Jesucristo. Tenemos esa sangre maravillosa sobre nuestra vida. Présteme atención. Esa deuda solo es por una persona. Digamos que si se pagara en dólares, eso es solo por una persona. Y hay de 7.000 a 8.000 millones de personas en el mundo. Súmele esa cantidad por toda la población mundial, ¿cuánto dinero sería? El Señor nos deja a nosotros una enorme lección. Amén. ¿Sabe cuál es la lección que el Señor nos deja? Que Él nos amó tanto sin que nosotros tuviéramos la forma de pagarle. Lo único que nosotros debemos hacer ante lo que Él pagó es ser siempre agradecidos. Eso es todo. Ser siempre agradecidos con nuestro Dios por lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Nadie sobre la faz de la tierra tiene la cantidad. Yo hice la sumatoria, pero no le puedo decir la cantidad porque ni sé ni cómo se pronuncia. En la calculadora era tan grande el número que no se alcanzaba. Billones tras billones, tras billones, tras billones, por la cantidad de todas las personas. Y ahora dice la palabra de Dios que Él ha mostrado la riqueza de su gloria. Mencionaba y he estado mencionando en las reuniones familiares que hemos tenido esta semana. He mencionado y lo he dicho y lo recalco una vez más y lo menciono. Cada uno de nosotros valemos la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo? Que usted y yo tenemos una deuda. Eso dice Pablo, soy deudor de Cristo. Significa que aunque usted venga 100.000 días a la casa del Señor, usted no sale de la deuda. Por esa razón, dice la palabra de Dios que la salvación
es el regalo que nosotros no podíamos pagar. Pero el hecho que no lo pudiéramos pagar no significa que no vale nada. El hecho de que usted y yo no podamos pagar la salvación no significa que no vale nada. Y por eso mencionaba al inicio, cada uno de nosotros en la cultura que vivimos, hemos aprendido en la cultura a no valorar lo que se nos regala. Hemos aprendido a no valorar lo que se nos regala. El Señor no le preguntó a usted ni me preguntó a mí si queríamos la salvación, pero la regaló para que obtuviéramos la riqueza de la salvación. Pablo dice que él estaba viendo anticipadamente las riquezas que se pueden tener en gloria. Eso es lo que Pablo estaba mencionando. Y la salvación de cada uno de nosotros es un regalo, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos perdonó. Amén. ¿Y sabe qué es lo que sucedió con el que no perdonó? Bueno, lo echaron a la cárcel. Con el que no perdonó. Y el Señor sí nos ha perdonado a nosotros. Ahora, ¿por qué comparo la riqueza económica y por qué comparo la salvación con la riqueza? Porque si la persona se pudiera salvar con dinero, los millonarios, Donald Trump, ya estuvieran allá. Pero ¿sabe qué es lo que hacen ellos? Construir búnker y construir lugares donde se puedan esconder de la ira venidera. Pero dice la palabra de Dios que los elementos no van a quedar. Amén. Todo será destruido. Y nosotros simple y sencillamente podemos ser salvos diciéndole al Señor: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. De esa manera nosotros dando gratitud a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Estamos, hermanos, más que endeudados. Su sangre preciosa vale demasiado. Nosotros no podemos ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como que no vale nada. Debemos ver el sacrificio de nuestro Señor Jesús como un regalo tan grande que nadie sobre la faz de la tierra puede pagarlo. Él pagó con su precio, con su sangre. Fue herido, fue humillado, fue maltratado, fue aborrecido. Pero Él sabía que estaba derramando su sangre para que usted y yo tuviéramos una riqueza tan grande de la salvación. No estar en una condenación, en un lago de fuego, sino que estar en la presencia del Señor por los siglos de los siglos de los siglos, bendiciendo, dándole siempre honor a nuestro Señor Jesús. Pero eso solamente se logra con lo que Él hace, derramando la sangre por cada uno de nosotros. Lo que andamos en la bolsa no alcanza para la salvación. Amén. Lo que tenemos, todo lo que tenemos no alcanza. Pero ¿sabe lo que la palabra del Señor enseña? Que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando alguien viene al camino del Señor, hay fiesta en los cielos. Cuando alguien reconoce al Señor como el Señor de su vida, hay fiesta en los cielos. Y yo creo que este día debemos regocijarnos porque no estamos en la presencia de un Dios pobre, sino un Dios que nos dio la riqueza de la salvación. Nos ha dado una riqueza tan grande para que usted y yo podamos decir que somos más que multimillonarios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si los científicos dicen que valemos 43 millones de dólares, ahora con la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué razón entonces, si siendo de esa condición, por qué razón nos sentimos menospreciados? ¿Por qué razón entonces nos sentimos menos? ¿Por qué razón entonces nos sentimos que no valemos nada? ¿Por qué razón entonces nos sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros? Desde el momento que Él derramó su sangre, hermanos, todos los que estamos aquí, desde el momento que Él derramó su sangre,
Si se pudiera comprar una gotita de esa sangre, yo creo que todos los millonarios del mundo se reunieran para comprarla, pero no se puede de esa manera. ¿Sabe cómo se obtiene? Cuando nosotros llegamos al agua y el pastor, el ministro nos dice: te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y que el Señor te llene con el don del Espíritu Santo. Salimos de ese lugar no en una condición común y corriente, sino en una condición tan grande. Amén. Pero quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios que muchas veces el Señor ha hecho sacrificios en nosotros, un sacrificio tan grande. Pero dice la Biblia que aquel que retrocede, que se vuelve atrás, es como que si él mismo crucificara al Señor. Ahora le pregunto, ¿le gustaría a usted estar dándole martillazos en las manos del Señor? La Biblia eso enseña, que cuando nos retrocedemos es como si nosotros mismos estuviéramos crucificando al Señor. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Hermanos, usted tiene una riqueza tan grande. Quizás no la ha visto. Amén. Y muchas veces nos encerramos diciendo: no, es que yo no valgo nada. Usted no vale nada. Si los científicos dicen que vale 43 millones de dólares, y haciendo la sumatoria, si se pudiera comprar la salvación, hermano, nosotros somos invaluables. Eso significa que cuando usted se pare, en todo lugar donde usted se pare, usted debe reconocer que tiene un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Y aparte de todo eso, el Dios que ha regalado la salvación a usted y a mí, para que nosotros podamos regocijarnos en Él y decirle: gracias, Señor. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies. Van a venir más enseñanzas, y quise hacerlo así cortita. Van a venir más enseñanzas esta noche. Y espero que usted esté preparando ya su corazón, esté preparando ya su vida, para que reconozca que la salvación, hermano, que usted tiene, la salvación que yo tengo, no es una salvación cualquiera. A usted le pueden gritar el loco, le pueden gritar el Jesús solo, le pueden criticar, le pueden juzgar, le pueden ver de menos, pero hoy, al salir de esas puertas, cuando termine la vigilia, usted salga con su pecho en alto, con su rostro en alto, diciendo: soy invaluable, valgo la sangre de Cristo, soy una persona que valgo mucho para Dios. ¿Sabe lo que quiere hacer Dios? Que las amistades que hoy están aquí también sean invaluables. El mundo puede decirles: no valen nada. El mundo puede verles de menos. Y algunas veces la gente puede decir: ¿y este quién es si este no vale nada? En Cristo nosotros valemos mucho. En Cristo nosotros valemos su sangre. Él nos compró a nosotros. Y siempre lo he mencionado en este lugar. Y cada vez que hago recordatorio de eso, a mí se me conmueve el corazón el saber la sangre que derramó el Señor por usted y por mí. A usted no le han puesto una corona de espinas. A usted no le han clavado las manos. Tampoco le han golpeado la espalda. Tampoco le han escupido en el rostro. Tampoco lo han bofeteado. Tampoco lo han menospreciado. Pero a él sí lo hicieron. Y él dice la Biblia que llevaba gozo hacia el madero, porque él sabía que nosotros ya no íbamos a hacer cualquier cosa, íbamos a ser ricos con la salvación que él ha entregado en nosotros. Y si usted puede imaginarse el recorrido que hace nuestro Señor Jesús, con su rostro desfigurado, con su sangre corriendo por su espalda, con la gente haciendo escarnio y haciendo burla de él. Pero él sabía que un día como hoy estaríamos diciendo: Señor, gracias por esa salvación, gracias por ese sacrificio, gracias por ese amor tan maravilloso. Levante sus manos, démosle gloria a Dios y solamente dígale al Señor esta noche: Señor, gracias por esa salvación. Gracias por amarme, Señor. Gracias por derramar su sangre. Gracias por darme esa riqueza de esa salvación, Señor.